Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a hacer tu lectura de hoy, día 30 de octubre del 2023. Y bueno, como sabéis, las lecturas son diarias, así que si no quieres perderte ninguna de las lecturas, predicciones que hago para ti, Escorpio, de signo solar, o si eres ascendente Luna Venus Escorpio, también este vídeo será para ti. Así que bueno, vamos a empezar por las energías. En esta ocasión os traigo el oráculo de Gaia y vamos a ver qué nos dicen. Recuerda que son lecturas diarias, Escorpio, hoy y día 30 de octubre del 2023. Vamos a ver qué nos dicen primero con las energías y luego ya ampliaremos información con el tarot. Bueno, fíjate que lo primero que nos está saliendo, nos hablan de la sanación, el final del invierno y la tentación. Nos dicen que vas a estar reconectando con tu verdadera naturaleza. Muchas veces, en muchas ocasiones, necesitamos pues reconectar con nosotros mismos, ver en qué situación estamos, qué es lo que deberíamos cambiar, qué es lo que no, y sobre todo pues sanar nosotros interiormente, ¿no? O emocionalmente. A veces pasamos por etapas en las que necesitamos sanar. Y yo creo que ahora es una de esas etapas, ¿no? En la que nos vamos a reconectar con nuestra verdadera naturaleza, con ese yo interior. Pero yo siempre lo digo, la mayoría de los escorpiones nos gusta mucho estar en contacto con la naturaleza porque eso nos reconecta, nos activa la energía, y yo creo que va por ahí un poco la lectura de hoy. Luego te dicen que el final del invierno hay una regeneración, un renacimiento y un resultado positivo. No os dejéis engañar por lo que pone en el título de la carta, que pone final del invierno. Lógicamente no estamos, a menos aquí en España, no estamos en invierno, estamos en otoño. Y entonces yo por aquí lo que sí que veo es que me ponen, lo que sí que me quedo con la lectura, o sea, lo que sí interpreto es esa regeneración y ese renacimiento y ese resultado positivo. Fíjate que nos hablan de una regeneración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algo no ha terminado, bien sea en el terreno sentimental o en el terreno laboral o en el terreno de familiar, amistoso, en fin. Nos dicen que algo no ha terminado, que va a haber una regeneración y un nuevo renacimiento. Por otro lado, también te están hablando de un resultado positivo. Entonces, en el caso en el que estéis esperando alguna resolución judicial o alguna resolución dentro del terreno laboral, o que estéis esperando una llamada o algo así de alguien especial, te digo que el resultado va a ser positivo también. Luego, por otra parte, la tentación nos hablan de la seducción, de una promesa sin cumplir, de un engaño que te hayan podido realizar. Esta carta sí que puede ir enfocada quizá a una expareja, a un ex amigo, amiga, ¿vale? A una persona especial que seguramente que con el tiempo nos hemos dado cuenta que quizá nos engañó y que nos prometió cosas que nunca cumplió, pero eso sí que va más enfocado, como digo, a lo que es el terreno sentimental o el terreno personal, porque puede ser que algún amigo o amiga a quien creíamos pues especial o que confiábamos en esa persona, al final resultó que no fue de fiar, que nos engañó y que cumplió o que incumplió promesas que nos hizo en su día. Yo creo que nos sedujo o nos dejamos seducir más bien, y entonces eso hizo pues que la relación entre vosotros pues bueno, no fuera bien precisamente por esta persona, ¿no? Por cómo se comportó contigo. Luego también nos hablan del bosque encantado, nos dicen que va a haber magia y misterio y emoción en tu vida, así que prepárate, Escorpio, porque estos días van a venir llenitos de emociones. Fíjate que te he dicho que aquí hay una persona que te sedujo, que te engañó y que no cumplió las promesas que te hizo, pero acuérdate que aquí nos sale al lado la carta de la regeneración. Puede ser que esa persona regrese de nuevo a tu vida, puede ser que esa persona vuelva de nuevo a tu vida. Ahora, si tú quieres volver o no volver con esta persona, eso ya será decisión tuya.
¿Ok? Por otro lado nos viene el apego, nos dice que tenemos mucho temor porque nos encontramos como muy apegadas a alguien. Puede ser que tengas apego por tu familia, por tu madre, por tu padre, por alguna hermana, hermano, por algún amigo o por algún ser querido. A veces deberíamos de desapegarnos un poco para no sufrir en el futuro. Luego, por otro lado, te hablan de un regalo oculto, te dicen de un nuevo principio. Fíjate, de una situación que se puede llegar a terminar definitivamente. Aquí hemos visto que algo del pasado puede regresar nuevamente a tu vida y te hablan de un resultado positivo en alguna resolución judicial o que tengas pendiente algo que te tengan que decir. Pero aquí nos hablan de un final con alguien. Puede ser que esta persona regrese, pero te des cuenta que te quiere volver a engañar, que te vuelve a hacer promesas que no va a cumplir nunca y entonces seas tú quien decidas romper con esta relación o romper con esta situación. Como vemos aquí, un final y va a haber un nuevo principio con alguien nuevo que entrará en tu vida. Así que, Escorpio, yo, en tu caso, si me quedara con dudas después de escuchar esto para ver quién es esta persona nueva que entra en tu vida, quién es esta persona del pasado que quiere regresar y qué es esa resolución positiva que vas a tener, llamaría a los teléfonos que aparecen en pantalla para así salir de dudas al momento y sin esperas con un equipo profesional de tarotistas, videntes, numerólogos. La verdad que hay de todo y son todos muy buenos por si queréis llamar y es económico, así que si tenéis dudas y queréis salir de ellas, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder tener una consulta con un profesional al momento y sin esperas. En el caso que queráis una consulta privada conmigo, yo os diré los precios de mis consultas a través del WhatsApp que está linkado en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de los vídeos del canal. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ampliar un poquitito más la información de ese oráculo, a ver qué más nos pueden decir. Venga, vamos allá. Bueno, en una primera instancia nos sale el 5 de fuego, que nos dice que va a haber interferencias en tus objetivos. Puede ser que tengas algún tipo de conflicto de opiniones con respecto en el terreno laboral, puede ser que tengas opiniones y que al final, pues bueno, la situación a lo mejor entre vosotros penda de un hilo, pero bueno, nos hablan pues de una situación que no va a llegar a una situación mala relativamente, pero sí que es cierto que se van a interferir un poquito en tus sueños. Por otro lado nos sale el soñador, nos sale el arcángel Metatrón y nos dice que un acto de fe y te dicen que sé fiel a tus sueños, que va a venir ocasiones inesperadas que se perfilan en el horizonte. Fíjate que te hablan de nuevas oportunidades, de ocasiones que no esperas y de nuevas emociones dentro del terreno sentimental. El 9 de copas nos habla más o menos de lo mismo. Bueno, el 9 de copas, el 9 de agua, que te hablan de que tu deseo se va a realizar y que las preocupaciones se van a difuminar y te dicen amor a la vida. Vas a empezar a tener una relación de pareja que va a llenarte a tope y vas a ver cómo el amor va a entrar nuevamente en tu vida. Por otra parte, el as de aire te dice que hay nuevas ideas e inspiraciones brillantes que van a hacer que el terreno laboral te vaya muchísimo mejor del que hay o del que va a haber a día de hoy. Ten en cuenta que los principios van a ser difíciles y que, como digo, vas a tener interferencias de gente para obtener tus objetivos. Por otra parte, te hablan también de que no renuncies, a tus sueños, que protege lo que has creado
y te dicen que tienes que tener valentía y fe en ti. Ten en cuenta que muchas veces pues iniciamos quizá o emprendemos quizá un negocio y bueno, pues no nos va del todo bien, pero te dicen que no tienes que renunciar a tu sueño, que todo es posible, lo único pues que hay que luchar un poquitito más por él. Te dicen que estás agobiado de trabajo, agobiada, y que tienes que aceptar la ayuda de los demás. Sin más, sin más. ¿Sabes? A veces queremos abarcar más de lo que podemos y tenemos que delegar trabajo en gente. Pues eso es lo que te hace que tienes que aceptar la ayuda de tus compañeros o compañeras de trabajo, aunque en realidad a ti te gustaría hacerlo todo, pero creo que hay que delegar un poquito más de cosas para poder liberarnos nosotros y no tener tanto sufrimiento de lo que es dentro del terreno laboral. Te dicen que una etapa o una situación ha llegado a un desenlace. Acuérdate que te he dicho que alguien del pasado regresará de nuevo a tu vida. Ahora, las formas que tendrá cuando regrese, lo mismo no te van a llenar del todo, porque creo que va a venir prometiéndote las mismas cosas y sin cumplir ninguna otra. Igual que se fue. De hecho, como digo, creo que ha llegado la hora de pasar a otra cosa, de dejar eso atrás y de vivir una historia de amor nueva que te va a venir. Eso tenlo claro, porque yo veo que te va a venir el amor. Por otro lado, te sale el ermitaño con el arcángel Rafael y te dice que tómate tiempo para meditar, para el autodescubrimiento. Fíjate que antes en el oráculo te han dicho que vas a tener momentos en los que vas a encontrarte a ti mismo, que vas a reconectar nuevamente con la naturaleza, y creo que eso es lo que te dicen las cartas que te va a venir en estos días, ¿vale? Te dicen también que dejes de preocuparte excesivamente por el dinero, porque buenas decisiones dentro de lo que son los negocios van a reparar las riquezas, que en este momento pues pueden estar un poco bajitas, pero se van a recuperar con el tiempo. Y luego, por otro lado, ya la última carta de la lectura nos habla del 8 de fuego, que nos dicen que los acontecimientos se van a precipitar, que los retrasos ya se han acabado y que numerosas cosas van a empezar a surgir simultáneamente. Van a ocurrirte demasiadas cosas, como digo, no solamente en el terreno laboral, sino también en el sentimental, en el laboral, en el económico, y sobre todo si estás esperando algún tipo de respuesta judicial también te va a venir. O sea que al final vas a estar en estos días con una sensación bastante movidita de energía. Vamos a ver qué mensaje te dan el oráculo de Tú Puedes Hacerlo. A ver qué mensajito te dan hoy, Escorpio. Y te dice: mi conciencia destila amor y pensamientos positivos, y ello se refleja en mis actos. Vivo sabiendo que estoy a salvo y divinamente guiado y protegido. Pues este es tu mensaje para ti hoy, día 30 de octubre. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, Escorpio. Gracias por las suscripciones, los likes, los comentarios y sobre todo por apoyarme tanto en el canal. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.